Comenzamos con la unidad número 8. Dentro de las propiedades esenciales de la iglesia es apostólica. Que la iglesia, que la iglesia sea apostólica significa que está edificada sobre los apóstoles. Acordémonos que esa es la consigna de Jesús. También que guarda y transmite la enseñanza de los apóstoles, porque continuadamente ha hecho esto. Y que por lo tanto sigue siendo enseñada, dirigida y santificada por los apóstoles en la figura de sus sucesores, que son los obispos, mejor dicho, el colegio de los obispos, el colegio episcopal. Que sea apostólica incluye el testimonio evangélico, aquello que los apóstoles vieron y escucharon de Jesús que se ha ido transmitiendo. La edificación de la comunidad, cada apóstol creaba comunidades. La conservación de la identidad eclesial, más allá de la muerte del apóstol, a través de los ministerios, de los estados, de las formas eclesiales, y esto genera una participación compartida en las responsabilidades. Muchas veces esto se lo vio solo desde un punto de vista jerárquico, por eso ha habido una reivindicación y una nueva vista a la antigüedad e importancia de la comunidad, más allá de sus pastores. Porque en la comunidad nosotros tenemos experiencia y renovación. Uno se inserta en una historia, pero a su vez aporta algo nuevo al desarrollo de este grupo concreto. La idea de comunidad es linda porque no es tan jurídico institucional. Ya en Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47 nos muestra cómo la comunidad existe con una cierta estructura. No existen comunidades sin estructuras porque en cuanto a seres humanos tendemos a organizarnos. La idea de comunidad es muy buena, pero tenemos que tratar de evitar algunas absolutizaciones. Por ejemplo, la autonomía de la comunidad. Cada comunidad es absolutamente autónoma y hasta independiente de cualquier otro órgano por encima de la comunidad y de otras comunidades. Un poco la idea congregacionista que tiene Lutero, y termina no habiendo comunión entre las iglesias. Esto es un poco el origen de la atomización del protestantismo que después, vía Estados Unidos, termina en la multitud de grupos evangelistas que nosotros conocemos. Por otro lado, otra absolutización sería poner a la comunidad frente a la institución, como cosas no solamente separadas, sino que incluso opuestas. Esto es debido a que se olvida el dato antropológico de que el ser humano tiende a organizarse y que la institución debe existir al servicio de la comunidad, que no significa el capricho de todos y cada uno. O pensar, otra absolutización es la comunidad como el reino de la subjetividad, donde lo psicológico y lo sociológico es el criterio. Somos comunidad, aquello que nos abrazamos juntitos, que nos sentimos bien entre nosotros. La idea, un poco tomando una palabra de Jesús, pero tergiversándola, la idea de un pequeño rebaño. Los pequeños grupos de elegidos donde todos los demás están equivocados. ¿Qué se hace ahí? Se está haciendo un propio ídolo del grupo. Para pensar la comunidad desde el punto de vista cristiano, lo esencial es la convocatoria de Dios. Eso es, lo habíamos visto la vez pasada, la idea de eclesía es los llamados. La comunidad tiene su fundamento en el bautismo. La iniciación cristiana es un evento pascual donde actualizamos en cada ser humano que es bautizado y que recibe además la confirmación de la Eucaristía, la muerte y resurrección de Cristo. Por medio de él somos hijos en el Hijo, es decir, participamos de la Trinidad. Y también es un acto escatológico porque hemos empezado a ser lo que seremos definitivamente cuando resucitemos.
Este fundamento del bautismo nos muestra una iglesia que es continuamente bautizada. Acordémonos que además el bautismo no solo nos da una filiación, sino también nos borra el pecado original. Por eso, una iglesia en continua conversión. Una iglesia que es madre, porque da el bautismo, pero que se va construyendo porque genera nuevos hijos que aumentan la comunidad. Nos da una identidad comunitaria. Somos hijos en plural. Este es el elemento genuinamente cristiano y es una iglesia constitutivamente catecumenal, porque siempre está conociendo más acerca de su Señor. El bautismo nos da a todos lo que llamamos el sacerdocio común. Sacerdocio común, que significa estamos consagrados con Cristo, para Cristo y desde Cristo, al servicio de Dios y del prójimo. Eso ya lo decía Próspero de Aquitania y ha sido redescubierto por el movimiento liturgio, la Mediator Dei, Lumen Gentium 10. Ya en el Nuevo Testamento nos habla de Cristo y de la comunidad eclesial como receptora de las promesas y con una elección gratuita. Él elige a sus apóstoles para constituir la iglesia. Lo mismo en Apocalipsis 1.6 y Primera de Pedro 2.4.10. Ese pueblo sacerdotal que es el ámbito en el que Dios ejerce su realeza. Ese pueblo que proclama las maravillas de Dios en la experiencia cotidiana. Junto con el bautismo está el sacramento de la confirmación. Hacen un todo, aunque litúrgicamente esté separado incluso por algunos años. La confirmación es el sacramento de la misión, donde nos produce a nosotros una más radical inserción eclesial. No solamente somos hijos, sino que además somos testigos, somos enviados. Una iglesia que tiene esta característica de siempre pentecostal, de siempre asistida por el Espíritu Santo. Hechos 10:38 y Hechos 2 nos muestra a Cristo y la iglesia como ungidos, como llenos del Espíritu Santo, que es lo que particulariza el sacramento de la confirmación en cada uno de los que lo reciben. En esta iglesia, que se inicia, que tiene esta característica bautismal, nosotros, aparte del don de la filiación, recibimos otros dones y ahí aparecen los carismas. El carisma que tiene su origen etimológico en la idea de un regalo y evitar las distorsiones. Y esto es muy importante saberlo. Pensar el carisma como un fenómeno extraordinario y llamativo. La rareza, ese supuesto don de lenguas y todo lo que sea raro, extravagante y autorreferencial no es un carisma. Pensar también los carismas como las capacidades naturales. Yo soy bueno, qué sé yo, para hablar, para jugar al fútbol y pensar que eso es un carisma. No, esas son capacidades naturales. Otra distorsión es pensar el carisma como contrapuesto al ministerio. Todo lo ministerial, todo lo institucional es malo y el carisma, como está soplado directamente por el Espíritu, es bueno y es siempre verdadero. El riesgo acá es la manipulación de quienes dicen poseer nada más ellos el Espíritu. La idea de carisma no es muy precisa en el Nuevo Testamento, aunque tenemos indicios. El carisma es un don de Dios actualizado por el Espíritu Santo. La mayoría de estos carismas son normales y sencillos. Son algo más que capacidades naturales, pero no son cosas raras. Son indeducibles de presupuestos naturales. ¿Por qué? Porque es una fuerza especial que viene de Dios y, acá lo importante, tienden a la edificación de la iglesia, que la iglesia esté mejor en su conjunto, no a promocionar a una persona en particular. Por lo tanto, ante los supuestos carismas tiene que haber un discernimiento para saber si son tales o no. Porque los carismas sirven a la evangelización y no se contraponen uno con otro, sino que se relacionan. Pero a la vez,
Hay una relación entre carisma y ministerio. Es más, podríamos pensar el ministerio como una clase de carisma. El ministerio apostólico, el que viene de los apóstoles, es previo a cualquier otro ministerio, aunque no es el generador de los otros ministerios. Está desde los orígenes, Hechos 6, 1, 6. En esos momentos los apóstoles tenían unas tareas y había una multitud de ministerios. Luego esos ministerios se van a ir concentrando principalmente en la figura del obispo, luego en la del presbítero, y con la renovación, con el redescubrimiento de los carismas, se amplían nuevamente a otras personas, a los laicos, aunque debemos evitar la inflación ministerial. Para que exista un ministerio, cuya palabra significa servicio, tiene que ser una función relevante, con una voluntad de estabilidad, no es un servicio ocasional. Tiene que ser reconocida y confiada por la comunidad y por el presbítero o el obispo, en nombre de la comunidad, confiere este ministerio, sea que se haga o no con un acto litúrgico, eso es otra cosa. La mayoría, o algunos de los más importantes, se otorgan en el marco de una celebración litúrgica, pero puede haber otros que no se hace con celebración litúrgica, aunque creo yo podría hacer si sería conveniente hacerlo, aunque todavía no esté estipulado el cómo. Esos son como los requisitos. Vamos ahora a los criterios. Tiene que haber una identificación del carisma y una disponibilidad para ejercerlo. Debe responder a necesidades y estructuración de la iglesia, porque decimos que el ministerio es para el bien de la iglesia, al igual que el carisma. Y debe responder también a necesidades e instancias históricas. No podemos volver a un ministerio de los primeros siglos del cristianismo que hoy no tenga ninguna utilidad. En todo esto tiene que estar la fe, porque tanto los carismas como los ministerios parten de nuestra fe. Así, la fe que congrega produce ministerios de dirección, por ejemplo, el ministerio del presbítero. Pero la fe que se celebra produce ministerios litúrgicos. Una fe que se transmite produce ministerios de formación, como la catequesis. La fe que se compromete, ministerios de caridad y justicia, todos los que trabajan en el ámbito social o en la Cáritas. Una fe que se ofrece a otro, ministerios misioneros. Ahora bien, tanto los carismas como los ministerios se ejercen en situaciones concretas, en comunidades concretas, y aquí tenemos que volver un poquito a hablar de la iglesia particular. La iglesia particular, hoy conocida con el nombre de diócesis o iglesia local, está dentro de la communio ecclesiarum, es decir, de la comunión de iglesias particulares. Lo hemos visto con la iglesia una, tienen una misma fe, unos mismos sacramentos, una interrelación entre ellos. Hay que partir también de un sentido realista y es el ámbito del diálogo y de la cooperación. Acá hablamos de una sinodalidad dentro de la iglesia particular y entre ella y otras. Haciendo una analogía con la conciliaridad, por ejemplo, podría ser esto los consejos pastorales. Habría que afinarlos para que funcionen correctamente, pero la idea es esta: un diálogo y cooperación entre todos los agentes pastorales para bien de una iglesia particular. San Juan Crisóstomo dice que la iglesia tiene nombre de sínodo, así poéticamente dicho, porque sínodo significa ir caminando juntos, un camino que se hace juntos. Una expresión de esto es el sínodo diocesano. Es un acontecimiento extraordinario, no es la tarea habitual de la iglesia, muy cada tanto sucede, unido a la Eucaristía como todo sínodo o concilio, es decir,
tiene un inicio, una finalización y todo un ámbito litúrgico y sobre todo eucarístico en el cual se realiza para que la unidad de la Eucaristía produzca la unidad de los miembros. Como sínodo diocesano aparece en el siglo VI y viene del surgimiento de las parroquias. A medida que se multiplican las parroquias hay que entrar a dialogar más entre los misioneros, los párrocos y bueno, todos los que colaboran. Tradicionalmente, el sínodo diocesano era clerical episcopal, es decir, se reunía el obispo con los curas y punto, ahí terminaba. Ha habido una revitalización con el Concilio Vaticano II y hoy cuando se arma un sínodo diocesano, están representados, sí, está presente el obispo, están los sacerdotes, los presbíteros, pero también están, y muchas veces en mayor número, los laicos. Y por supuesto también otras formas eclesiales como religiosos y religiosas.